La noche del evento Estrellas del Futuro había llegado, y el Hotel Crystal Renaissance brillaba con lujo. La elegancia del lugar, las lámparas de cristal que colgaban del techo y los trajes impecables de los asistentes formaban una escena digna de la alta sociedad. Sin embargo, en medio de toda esa opulencia, el aire estaba cargado de tensión. Todo estaba a punto de cambiar para Laura, la mujer embarazada que se encontraba a punto de enfrentarse a una de las pruebas más duras de su vida. Laura había estado casada con Ricardo Duarte, un hombre adinerado, exitoso y reconocido como uno de los CEOs más importantes del país. Juntos habían construido una vida que muchos envidiarían, pero detrás de las puertas cerradas, la realidad era otra. En las últimas semanas, Laura había comenzado a notar una distancia creciente entre ellos. Ricardo, un hombre que antes la trataba con ternura, ahora se mostraba distante y muchas veces ausente. Las reuniones de trabajo interminables, las noches en que regresaba tarde a casa, comenzaron a despertar sus sospechas. Esa noche, en la gala, Laura ya tenía en mente algo que la perturbaba. Sabía que algo no estaba bien, pero nunca imaginó que ese evento sería el escenario donde todo se desmoronaría. A pesar de estar en su 6º mes de embarazo, ella había decidido asistir, no solo por obligación, sino porque pensaba que podría ser una oportunidad para reconectar con su esposo. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación no solo destruiría su confianza, sino también su percepción sobre su matrimonio. Ricardo, de pie junto a ella, la miraba con una sonrisa que no alcanzaba a esconder la incomodidad que ambos sentían. Aunque la multitud los rodeaba, un silencio incómodo parecía separarlos. Su mirada se desvió hacia Lara, una mujer rubia, con un vestido rojo intenso, que lo acompañaba a todas partes desde hacía un par de semanas. La miró fijamente, como si tratara de transmitirle algo, y Laura, al notar su atención, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Laura, con una sonrisa forzada. Ricardo la miró con una leve mueca, como si intentara ocultar algo, y luego asintió, casi sin convicción. Sí, todo bien. Solo un poco cansado, respondió, sin quitar los ojos de Lara. En ese momento, Laura comenzó a comprender lo que estaba sucediendo. No necesitaba más pruebas. Las miradas, la tensión en el aire, los gestos que él hacía al ajustar su corbata, todo apuntaba hacia lo que ya sospechaba. Su esposo la estaba engañando. La sensación de angustia se apoderó de ella, pero trató de mantener la calma. Estaba en público, rodeada de gente, y no iba a darles el gusto de mostrar debilidad. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron y un grupo de personas entró, entre ellas, una figura que hizo que el corazón de Laura se detuviera por un instante. Alma, la esposa de su antiguo socio, llegó con un hombre que no podía reconocer en un principio. Era un hombre alto, de cabellera oscura y mirada intensa. Ambos caminaban con seguridad, como si fueran dueños de la habitación, y no podían pasar desapercibidos. El hombre, que parecía ser alguien importante, caminaba junto a Alma con una sonrisa y una elegancia que desbordaba confianza. Pero lo que realmente desconcertó a Laura fue el siguiente detalle. Alma, la esposa de su antiguo socio, estaba embarazada. Laura no podía creer lo que veía. El hombre que acompañaba a Alma no solo era un hombre atractivo, sino que la trataba con una complicidad que no podía ser ignorada. Al principio, Laura pensó que había cometido un error, que tal vez su mente le jugaba una mala pasada, pero al ver la forma en que la pareja entró en la sala, claramente alineada y feliz, un sentimiento de traición recorrió su cuerpo. En ese preciso momento, Ricardo se acercó a ella y, sin previo aviso, la tomó del brazo, con la intención de guiarla hacia el centro de la sala. «Vamos, cariño, todo va a estar bien», dijo Ricardo, pero su voz sonaba vacía.
Laura asintió, aunque en su interior su mente ya no podía dejar de pensar en lo que acababa de presenciar. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué relación tenía con Alma? Algo no estaba bien, y la verdad estaba al alcance de sus manos. Al entrar al salón, el ambiente se llenó de murmullos. Todos parecían haberse percatado de la entrada de Alma y el hombre misterioso. Los ojos de la alta sociedad se giraron hacia ellos, y los comentarios comenzaron a susurrarse de un lado a otro. En ese preciso instante, Laura decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Necesitaba confrontarlo. Su vida, su matrimonio, todo lo que había construido con Ricardo, estaba en peligro. «Ricardo, ¿quién es ese hombre?», preguntó Laura, deteniéndose en medio de la pista de baile. Ricardo la miró, completamente confundido, y luego intentó reírse nerviosamente. «Es solo un socio, alguien con quien estoy trabajando en un nuevo proyecto. No te preocupes». Pero Laura sabía que no era verdad. La mirada que intercambiaron Alma y el hombre, la forma en que se tocaban sutilmente el uno al otro, le confirmaban lo que su corazón ya temía. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Si estás tan intrigado como yo con lo que está por venir, suscríbete al canal para no perderte lo que sigue. La noche de la gala terminó de manera tan abrupta como había comenzado. Laura regresó a casa en silencio, sin poder dejar de pensar en lo que había presenciado. El rostro de Ricardo seguía flotando en su mente, y las imágenes de Alma caminando feliz con el hombre desconocido seguían atormentándola. Mientras el automóvil avanzaba por las calles iluminadas, Laura sentía como si el mundo que había conocido estuviera derrumbándose a su alrededor. Cuando llegaron a su casa, Ricardo intentó suavizar el ambiente con un intento de conversación, pero Laura no estaba dispuesta a escuchar más excusas. Sabía que la verdad estaba frente a ella, y aunque le doliera profundamente, era el momento de enfrentarse a lo que había estado evitando por tanto tiempo. «¿Qué estás haciendo?», Ricardo, preguntó Laura, con una voz que intentaba mantenerse tranquila, pero que vibraba con una angustia contenida. «¿Quién es ese hombre con Alma? ¿Por qué estábamos allí, en ese lugar, mientras tú me ocultabas esto?». Ricardo se quedó en silencio. Estaba acostumbrado a manipular las situaciones, a convencer a las personas a su alrededor de que todo estaba bien, de que nada había cambiado. Pero esa vez, el peso de la mirada de Laura lo desarmó. No había respuestas fáciles ni excusas que pudieran calmar el tormento que se reflejaba en los ojos de su esposa. «Es solo un amigo, alguien con quien estoy trabajando», dijo él, con un tono que sonaba completamente vacío. Pero Laura no le creyó. «¿Un amigo?». Laura se rió sin alegría, mientras se quitaba los tacones y caminaba hacia el vestíbulo de la casa. «No me hagas esto, Ricardo. Sabes que no soy tonta. ¿Acaso piensas que soy tan ingenua como para no darme cuenta de lo que está pasando?». Ricardo la siguió, tratando de explicarse, pero Laura estaba decidida. El dolor de la traición la envolvía como una sombra, y aunque su amor por él había sido profundo, ya no podía ignorar lo que su corazón le decía. Ya no había lugar para las mentiras. «¿Lo amas?», preguntó Laura, sin girarse hacia él. La pregunta salió de su boca como una herida que pedía salir. «¿Te importa algo de lo que hemos construido? ¿O todo eso era solo una fachada?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo, atrapado entre su ego y el arrepentimiento tardío, no sabía qué responder. La mujer que había amado, la madre de su hijo, estaba frente a él, destrozada por su traición, y no había nada que pudiera hacer para devolverle lo que le había robado. «Te lo ruego, Laura». «No es lo que piensas», dijo Ricardo, intentando acercarse a ella, pero Laura lo detuvo con un gesto. «No quiero más mentiras, Ricardo. No quiero seguir aquí, ignorando lo que está sucediendo. No puedo. No voy a quedarme en un lugar donde ya no me respetan. Y lo peor de todo es que ni tú mismo me respetas».
Las palabras de Laura resonaron en la casa, vacías de amor y llenas de una verdad dolorosa. En ese momento, algo dentro de ella hizo clic. El hombre que había amado ya no existía en su vida. Lo que quedaba de él era solo una sombra, una máscara que ahora caía frente a sus ojos. Los días siguientes al escandaloso enfrentamiento en la gala fueron difíciles para Laura. Aunque el juicio que había comenzado en su corazón ya estaba avanzado, las pruebas aún no estaban completas. Sentía que la herida que le había dejado Ricardo no solo era emocional, sino también una herida que le exigía actuar, tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Ricardo no tardó en intentar arreglar las cosas. Le pidió disculpas, le prometió que cambiaría, que todo lo que había hecho había sido un error. Pero las palabras ya no significaban nada. Laura lo había escuchado tantas veces, prometiendo lo mismo, que ya no creía en sus promesas vacías. El daño estaba hecho. Un día, después de varios días de silencios incómodos, Ricardo se atrevió a hablar de nuevo con ella. ¿Podemos hablar, por favor?, dijo Ricardo, su voz ahora cargada de desesperación. Laura lo miró por unos segundos. Luego suspiró profundamente. Sabía que la conversación no serviría de nada, pero algo en su interior le pedía que lo escuchara, aunque solo fuera para confirmar que lo había perdido para siempre. No hay nada que hablar, Ricardo. Tú ya tomaste tu decisión, y yo, por mi parte, ya tomé la mía. Ya no hay espacio en mi vida para tus mentiras, para tus promesas vacías. Laura se acercó a él, de manera decidida. Voy a seguir adelante, con o sin ti, y lo haré sola si es necesario. Ricardo intentó acercarse, tocándola suavemente, pero ella lo rechazó con un gesto rápido. Por favor, Ricardo, no. No quiero más contacto. Este es el final. Laura lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. No puedes seguir manipulando la situación. Ya no. Esa misma noche, después de que Ricardo se fuera, Laura se sentó sola en la sala, mirando la ciudad desde el ventanal. El futuro estaba ante ella, pero no sabía por dónde empezar. Sabía que el camino sería largo, que habría desafíos por delante, pero algo dentro de ella despertaba una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Finalmente, después de semanas de incertidumbre, Laura tomó una decisión. No iba a dejar que la traición de Ricardo definiera su vida. Empezaría de nuevo, por ella misma, por su hijo. Sabía que no estaría sola, porque Enzo, el hombre que había estado a su lado todo este tiempo, la apoyaría. Aunque no sabía lo que depararía el futuro, lo que sí sabía es que nunca más permitiría que el amor o la lealtad la convirtieran en una víctima. Si esta historia te ha tocado, no olvides suscribirte al canal para seguir el próximo capítulo. Este viaje de superación y justicia no termina aquí. El tiempo había pasado rápidamente desde aquel día fatídico en la gala, y Laura estaba comenzando a adaptarse a su nueva realidad. Cada día, sus pasos hacia la independencia se sentían más firmes, pero la herida que Ricardo le había causado seguía abierta. A pesar de su determinación de seguir adelante, el dolor de la traición la seguía persiguiendo, como una sombra difícil de apartar. Fue una tarde de jueves cuando el destino, o quizás el karma, decidió que Laura debía enfrentar la verdad completa. Estaba en su oficina, revisando algunos documentos de su proyecto para el Centro de Apoyo a Mujeres que había comenzado a desarrollar. La idea de ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la suya le otorgaba un propósito, algo que la mantenía ocupada y con esperanza. Sin embargo, esa tarde, una llamada cambió todo. Era Enzo, el mismo hombre que le había tendido la mano cuando todo parecía desmoronarse, el hombre que había sido su apoyo incondicional, sin pedir nada a cambio. La voz de Enzo, grave y calmada, apareció al otro lado de la línea. Laura, necesitamos hablar. Hay algo que debes saber.
algo que te afectará a ti y a tu futuro. Pero también a Ricardo, dijo Enzo, su tono serio, casi urgente. Laura, aunque sorprendida, no dudó en responder. ¿Qué pasa, Enzo? ¿Qué está sucediendo? Es sobre el contrato que firmó Ricardo con la empresa de software en la que ambos trabajaron. He estado investigando y he encontrado algo que no puedo ignorar. Algo que involucra una gran cantidad de dinero y que, si sale a la luz, podría destruirlo por completo. Pero más importante, podría implicarte a ti también. El corazón de Laura comenzó a latir con fuerza. Estaba acostumbrada a que las sorpresas llegaran en su vida, pero esta nueva revelación parecía ir mucho más allá de lo que había imaginado. ¿Qué tenía que ver ella en todo esto? Enzo, no entiendo. ¿Qué es lo que estás diciendo?, preguntó, con la voz tensa. Ricardo ha estado involucrado en actividades ilícitas dentro de su empresa. Sabes que su éxito en el mundo de los negocios no fue algo casual. Pero lo que descubro ahora no solo pone en duda su integridad, sino que también pone en riesgo su futuro, explicó Enzo, su voz aún más grave. Y lo peor de todo, Laura, es que no solo está afectando su empresa, sino que también ha estado ocultando estos detalles a la justicia. Has estado casada con él, ¿verdad? Y, como su esposa, estás atada a su destino, en caso de que las cosas exploten. El dolor en el pecho de Laura se intensificó. El sentimiento de traición, que ya había sido tan fuerte, se multiplicaba ahora con la idea de que su marido había estado ocultando secretos aún más oscuros que los que ella ya conocía. Pero lo que más la impactó fue la mención a su hijo. ¿Qué haría con toda esta información? ¿Debería continuar callando o enfrentarse a la verdad, aunque el precio fuera alto? ¿Qué tengo que hacer, Enzo?, preguntó, con la voz entrecortada. Lo que tú decidas. Pero quiero que sepas que yo estoy aquí para ayudarte, Laura. Si decides que esto se haga público, las consecuencias serán devastadoras, pero también creo que es hora de que tomes las riendas de tu vida. Tú no eres responsable de lo que él ha hecho, pero es tu derecho saber la verdad. La voz de Enzo era firme, pero también empática. El siguiente día, Laura se enfrentó a Ricardo. Las palabras de Enzo aún resonaban en su mente. Ella sabía que este era el momento para terminar con la mentira que había estado viviendo tanto tiempo. Al llegar a casa, Laura encontró a Ricardo en su estudio, revisando unos papeles. No parecía preocupado, ni siquiera se inmutó al verla entrar. Ella se acercó lentamente, con una firmeza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ricardo, quiero que me digas la verdad. Su voz estaba llena de autoridad. ¿Qué está pasando con tu empresa? Enzo me contó todo. Sé lo que has estado haciendo, y no puedo seguir ignorándolo. Ricardo la miró por un segundo, y en sus ojos brilló un destello de temor. Su postura, que hasta ese momento había sido arrogante y segura, comenzó a tambalear. Laura, no es lo que piensas. Las cosas no son tan simples. Intentó explicarse, pero Laura lo interrumpió. No quiero más excusas, Ricardo. Ya no tengo espacio para tus mentiras. Me has engañado, no solo con tu amante, sino con la vida que me vendiste. Estoy cansada. ¿Sabes lo que eso significa? Ya no me importa lo que pase contigo. Solo quiero que me digas la verdad. Toda la verdad. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Ricardo se levantó de su silla, dejando los papeles sobre su escritorio. Él sabía que no podía seguir evadiendo lo inevitable. La mujer que tenía delante ya no era la misma que había conocido. Su dolor, su sufrimiento, ya no la definían. Ahora era una mujer con una determinación que él nunca había visto antes. Está bien, dijo finalmente, con un suspiro de derrota. Es cierto, he estado involucrado en actividades ilegales. No quería que lo supieras. Sabía que esto podría destruirnos, pero no podía detenerme. El dinero,
El poder, todo me desbordaba. Laura. Nunca pensé que llegaría a este punto. Las palabras de Ricardo fueron un golpe directo al corazón de Laura. Cada palabra, cada mentira que había escuchado durante años, ahora caía sobre ella como una losa de concreto. Pero lo que más la sorprendió fue cómo, después de todo, todavía se sentía liberada. Al enfrentar la verdad, ya no había nada que la pudiera detener. Ahora entiendo por qué todo esto pasó, dijo Laura, su voz firme, pero tranquila. Ya no tengo miedo de ti, Ricardo, y ya no tengo miedo de lo que venga. Lo que quiero para mi hijo es un futuro limpio, sin tus mentiras. La decisión de Laura estaba tomada. No iba a dejar que la sombra de Ricardo, su ego y sus secretos siguieran controlando su vida. Se alejó de él, con la cabeza erguida, lista para enfrentarse a lo que el futuro le deparaba. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete para seguir el próximo capítulo. El camino de Laura apenas comienza, y los secretos aún no han terminado de salir a la luz. Los días después de la confrontación fueron como una tormenta silenciosa. Laura se levantó cada mañana con la firme decisión de reconstruir su vida, pero las repercusiones de la verdad sobre Ricardo seguían martillando su mente. Por un lado, sentía alivio al saber que finalmente había dejado atrás la mentira que había envuelto su matrimonio. Pero por otro, el miedo a lo desconocido la consumía. ¿Cómo enfrentar el futuro después de descubrir que su vida había sido una ilusión durante tanto tiempo? Al principio, Laura intentó seguir con su rutina. El trabajo en su centro de apoyo para mujeres embarazadas comenzó a tomar más forma. Sabía que ese proyecto era la clave para su sanación, y lo haría por ella misma y por su hijo. Sin embargo, la constante presencia de Enzo, con su apoyo incondicional, hacía que las emociones de Laura se entrelazaran de maneras complicadas. Enzo había sido un amigo leal durante todo este tiempo. Se había mantenido cerca de ella, ofreciéndole un hombro en el cual apoyarse sin pedir nada a cambio. No obstante, la atracción que Laura sentía por él comenzaba a crecer. A lo largo de los meses había sido un refugio seguro, pero la pregunta que se repetía en su cabeza ¿era esto solo un consuelo por la traición de Ricardo o algo más profundo? Una tarde, mientras revisaba los planes para el centro de apoyo, Enzo la llamó. Su voz al otro lado de la línea era tan cálida como siempre, pero había algo en ella que Laura no pudo identificar al principio. Laura, necesito que me escuches. La voz de Enzo sonaba seria, pero cargada de preocupación. ¿Qué pasa?, respondió ella frunciendo el ceño. Hay algo que tengo que decirte. Algo importante. Enzo vaciló por un momento. He estado investigando más sobre la situación de Ricardo. Ya no es solo el escándalo de su infidelidad, Laura. Hay implicaciones mucho más grandes. Está involucrado en cosas mucho más oscuras, y quiero que sepas lo que está pasando, porque de alguna manera te afecta a ti también. Laura sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Aunque sabía que había mucho más por descubrir, jamás imaginó que los secretos de Ricardo llegaran a ese punto. Ella había tratado de seguir adelante, pero las sombras del pasado continuaban acechando. ¿Qué es lo que estás diciendo?, preguntó, su voz temblando. No puedo hablar de todo por teléfono, Laura. Necesito que me escuches en persona. Hay cosas que debes saber sobre lo que él está haciendo y la manera en que su negocio se ha entrelazado con empresas ilegales. Sé que esto puede afectarte y no quiero que enfrentes esto sola. Te lo debo, después de todo lo que ha pasado. Laura no respondió de inmediato. La ansiedad la invadió, pero sabía que no podía dar la espalda a la verdad. Si quería avanzar en su vida, debía enfrentarse a lo que fuera necesario. Esa noche, se encontró con Enzo en una cafetería tranquila.
alejada de la multitud y del ruido de la ciudad. Se sentó frente a él, con una sensación de incertidumbre que no había experimentado en mucho tiempo. Enzo, por su parte, parecía serio, pero también preocupado, como si algo estuviera pesando en su corazón. Laura, lo que te voy a decir no es fácil de escuchar, comenzó Enzo, mirando directamente a los ojos de Laura. Ricardo ha estado utilizando su empresa no solo para enriquecerse, sino también para actividades ilícitas. Y no solo eso, él ha estado involucrado con personas de muy mala reputación, tanto en el ámbito empresarial como en el criminal. Lo que te estoy diciendo es que él no solo te ha traicionado a ti, sino que también ha arriesgado la seguridad de todos los que le rodean, incluido su propio hijo. Las palabras de Enzo fueron como un puñal directo al corazón de Laura. La traición ya no solo era emocional. La seguridad de su hijo estaba en juego, y el hombre que había sido su pareja durante años había puesto en peligro su vida y la de su familia. El dolor, la rabia, la decepción, todo se fusionó en un torrente de emociones que la dejó sin aliento. No puedo creer lo que estoy escuchando. Laura cerró los ojos, tratando de procesar la enormidad de lo que Enzo le había revelado. ¿Cómo puede ser posible? Todo este tiempo, yo creí que estaba con un hombre honorable, que luchaba por su familia. Lo sé, Laura. Yo también lo pensaba. Pero cuando comenzamos a revisar sus cuentas y los contratos, descubrimos que ha estado ocultando mucho más de lo que pensábamos. Y lo que es peor, hay personas dispuestas a tomar ventaja de su debilidad. Y tú estás atrapada en medio de todo esto. Si decides seguir adelante con el divorcio, las consecuencias no solo serán emocionales. Hay cosas legales y financieras en juego, y yo quiero asegurarme de que estés preparada. Laura sintió que el mundo se desmoronaba ante ella. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que había construido con Ricardo, todo lo que había amado y creído, estaba siendo destrozado por las mismas manos que le habían prometido un futuro juntos. A medida que las palabras de Enzo seguían flotando en el aire, Laura se dio cuenta de que ya no podía escapar de la realidad. Ricardo, el hombre que había amado, estaba perdido en un abismo de mentiras y secretos. Y ella no podía quedarse callada. Tenía que actuar no solo por su hijo, sino por ella misma. Enzo. Laura levantó la mirada, su rostro decidido. Quiero que me ayudes. No voy a quedarme aquí, esperando que todo se desmorone sin hacer nada. Vamos a enfrentarlo. Si Ricardo ha estado jugando sucio, yo también jugaré su juego. No permitiré que su caos arruine mi vida. Enzo asintió, una ligera sonrisa apareciendo en su rostro, como si finalmente hubiera visto la determinación en los ojos de Laura. Ella ya no era la misma mujer que había conocido antes. Ahora, era una mujer dispuesta a luchar por su verdad, por su futuro. Si te has quedado tan sorprendido como yo con lo que está por venir, suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo. La batalla de Laura apenas comienza. Los días que siguieron a la conversación con Enzo fueron los más difíciles que Laura había vivido. No solo se sentía devastada por la verdad que había descubierto sobre Ricardo, sino que también sentía que su vida estaba siendo arrastrada por un torrente de secretos, traiciones y decisiones que nunca pensó tener que tomar. Cada momento parecía un paso más hacia lo desconocido, pero al mismo tiempo, una sensación de claridad y poder comenzaba a crecer en su interior. Ya no era la misma mujer que una vez creyó en el amor incondicional y en los sueños de una vida perfecta con Ricardo. Ese amor había desaparecido, destruido por las mentiras y la arrogancia de un hombre que ahora le era completamente ajeno. Sin embargo, la rabia, la necesidad de justicia y el deseo de proteger a su hijo la empujaban a avanzar, a no rendirse. Esa tarde, mientras revisaba los documentos que Enzo había conseguido,
Laura sintió una determinación feroz. La traición de Ricardo no quedaría impune. En su mente, las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente. Ricardo había puesto en peligro su futuro y el de su hijo. Y ahora Laura tomaría las riendas de la situación. No se iba a quedar de brazos cruzados mientras su vida y su dignidad eran destruidas. Enzo le había explicado, con detalles escalofriantes, cómo Ricardo había manipulado la empresa, involucrándose en negocios sucios y poco éticos. Las pruebas que Enzo había reunido confirmaban lo peor. Laura no tenía más dudas. Sabía que debía actuar con rapidez. No solo se trataba de exponer a Ricardo ante la justicia, sino de asegurarse de que su futuro y el de su hijo estuvieran a salvo. ¿Cómo podemos hacerlo?, preguntó Laura, mirando a Enzo con una intensidad que reflejaba su determinación. Lo primero es asegurarnos de que tengas todo lo necesario para tomar el control legal. No solo lo que sabemos sobre su infidelidad, sino también las pruebas de sus acciones ilegales. Tenemos que estar preparados para todo, Laura, respondió Enzo, con seriedad. Voy a conseguir que todo salga a la luz. Voy a asegurarme de que Ricardo enfrente las consecuencias de sus actos. Y si tengo que hacerlo sola, lo haré. Pero necesito que me ayudes a proteger a mi hijo. Lo que haga no solo será por mí, será por él, dijo Laura, con firmeza. Enzo asintió, su rostro serio pero decidido. Aunque su apoyo era incondicional, ambos sabían que lo que se venía no sería fácil. Ricardo tenía poder, conexiones, y no dudaba que haría todo lo posible para salvar su reputación. Sin embargo, Laura también había encontrado su propia fuerza. Ya no iba a permitir que su vida se desmoronara sin luchar. Laura estaba lista. Había consultado con abogados, reunido pruebas y comenzado a planear su futuro sin Ricardo. Mientras tanto, él no dejaba de llamarla, buscando una oportunidad para disculparse, para convencerla de que todo era un error, de que lo que había hecho no tenía importancia. Pero Laura ya no creía en sus palabras vacías. Ya no importaba lo que dijera. Lo que importaba era lo que ella iba a hacer a continuación. Un lunes por la mañana, después de días de espera, Laura decidió dar el primer paso. Fue a la oficina de su abogado y presentó formalmente la demanda de divorcio. En el documento, no solo exigía una división justa de los bienes, sino que también incluía la cláusula de custodia exclusiva para ella. Sabía que Ricardo intentaría manipular la situación, pero su amor por su hijo era más grande que cualquier mentira que pudiera decir. Ricardo, al recibir la noticia, se mostró furioso, pero Laura no se dejó intimidar. Sabía que este era el momento decisivo. De inmediato, llamó a Enzo. «Lo he hecho», dijo Laura, su voz llena de una mezcla de emoción y alivio. «He dado el primer paso. Estás en el camino correcto, Laura. Esto no va a ser fácil, pero no hay marcha atrás ahora. Estás tomando el control de tu vida. Y, con todo lo que hemos descubierto, Ricardo no tiene idea de lo que le espera». El choque de Ricardo fue inmediato. Nadie había visto venir esa reacción. La furia en sus ojos cuando vio la demanda de divorcio fue palpable. Lo que no esperaba era que Laura fuera tan fuerte, tan implacable. En su mente, ella siempre había sido la mujer que le perdonaba, la que entendía su naturaleza ambiciosa y egoísta. Pero ahora, esa mujer que había sido su apoyo incondicional, estaba enfrentándose a él de una manera que nunca imaginó. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Laura?», gritó Ricardo, furioso al teléfono. Laura no se dejó amedrentar. Ya no estaba dispuesta a escuchar sus excusas, ni a seguir siendo la esposa obediente que soportaba las mentiras. «Te lo dije, Ricardo. Ya no tengo nada que ver contigo. No me importa lo que digas. No me importa lo que intentes hacer. Voy a seguir adelante con mi vida. Y voy a luchar por lo que es mío, por lo que le pertenece a mi hijo. Y tú no estás en ese futuro».
El silencio que siguió fue estremecedor. Ricardo no dijo una palabra más. La llamada se cortó, y Laura supo que ya no había vuelta atrás. La vida de Laura comenzó a transformarse en una vorágine. Cada paso que daba la acercaba más a su independencia, pero también la empujaba más cerca del conflicto. Los abogados de Ricardo comenzaron a mover ficha, intentando desacreditarla, jugando sucio. Pero Laura estaba lista. Sabía que, a pesar de todo lo que Ricardo pudiera hacer, ella no iba a retroceder. La justicia, en su caso, significaba mucho más que ganar un juicio. Era su dignidad, su libertad y el futuro que le ofrecería a su hijo. Sin embargo, la incertidumbre aún pesaba sobre ella. Las noches en las que se despertaba con ansiedad, temerosa de lo que vendría a continuación, no desaparecían. Pero Enzo, siempre cerca, siempre dispuesto a apoyarla, la mantenía firme. Y, por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que estaba tomando el control de su vida. ¿Estás tan atrapado en esta historia como yo? No olvides suscribirte al canal para ver qué sucederá a continuación. El camino hacia la justicia de Laura está solo comenzando. Los días que siguieron al inicio del proceso de divorcio fueron como una montaña rusa emocional para Laura. Cada mañana, al despertar, sentía el peso de la decisión que había tomado, pero al mismo tiempo, el alivio de saber que ya no estaba atrapada en la mentira de Ricardo. Sin embargo, la batalla que estaba por venir no iba a ser fácil. En cada paso que daba, sentía cómo la tensión aumentaba, cómo el futuro de su vida se iba formando en un mar de incertidumbres, rodeado de las manipulaciones de su esposo y las complicadas dinámicas de la ley. Ricardo, incapaz de aceptar que su control sobre Laura se estaba desvaneciendo, continuó luchando. Lo que Laura no sabía era que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar la custodia de su hijo, incluso recurrir a medios sucios. En su mente, aún podía salvar lo que quedaba de su reputación si lograba mantener el control de la situación. Una tarde, mientras Laura revisaba los últimos avances de su proyecto en el Centro de Apoyo para Mujeres, su abogado la llamó. Sabía que la llamada no era buena, pues el tono de voz de Miguel, su abogado, estaba cargado de preocupación. «Laura, necesito hablar contigo sobre algo serio», dijo Miguel, con voz grave. «Parece que Ricardo ha estado haciendo todo lo posible para arruinar tu imagen. Ha comenzado a difundir rumores, tratando de vincularte a negocios ilegales en los que ni siquiera estás involucrada. Y por si fuera poco, ha contratado a un investigador privado para que te siga. Está desesperado por recuperar el control de la situación». Laura sintió como un frío recorrió su espalda. Sabía que Ricardo no se detendría ante nada para ganar la batalla, pero escuchar esas palabras la dejó sin palabras por un momento. La idea de que él estuviera dispuesto a destruir su vida aún más para lograr lo que quería la enfureció. No solo estaba luchando por su libertad, sino también por proteger su dignidad. «Eso no me detendrá», Miguel respondió Laura con firmeza, aunque su voz temblaba un poco. «Sé lo que tengo que hacer, y no permitiré que me arruine. Ya no tengo miedo». Miguel suspiró al otro lado de la línea. Sabía que Laura estaba decidida, pero la batalla apenas comenzaba. Había mucho más en juego que un simple divorcio. En esos momentos, Ricardo ya había comenzado a moverse. No estaba dispuesto a perder sin luchar, y había comenzado a hacer todo lo posible para que el divorcio le fuera favorable. A través de su red de contactos, había comenzado a ejercer presión sobre los jueces y abogados. Su fortuna le había dado acceso a muchos recursos y pensaba que podría usar todo su poder para destruir a Laura. Una mañana, Laura recibió un paquete que llegó a su puerta. Dentro encontró una carta que la dejó helada. Era una carta de un abogado de Ricardo, quien la amenazaba con difundir información privada y comprometedora si no aceptaba un acuerdo de divorcio donde Ricardo tuviera la custodia compartida de su hijo.
También insinuaban que había pruebas falsas que la involucraban en actividades ilegales. El mensaje era claro. Ricardo no solo quería ganar la batalla, sino humillarla. Laura, sin embargo, no se dejó intimidar. Sabía que todo eso era parte de su juego sucio. Estaba dispuesta a enfrentarlo, sin importar los métodos que utilizara. En esos momentos, la presencia de Enzo en la vida de Laura se hizo aún más crucial. Después de todo lo que había sucedido, Enzo se había convertido en su refugio y en su mayor aliado. Desde que ella decidió seguir adelante, él había estado a su lado, no solo como un apoyo emocional, sino también como alguien dispuesto a ayudarla a enfrentar las amenazas de Ricardo. Una tarde, mientras se encontraban en su oficina, Enzo se acercó a ella, mirándola con una expresión seria. Laura, sé que estás pasando por mucho, pero tienes que ser más estratégica ahora. Ricardo está haciendo todo lo posible para volcar la situación a su favor. Si seguimos jugando con las reglas que él nos impone, nunca saldremos victoriosos. Necesitamos que su juego se vuelva en su contra. Necesitamos ser inteligentes y calculadores. Laura lo miró, comprendiendo la gravedad de la situación. Aunque todo lo que había pasado había sido devastador, también había despertado en ella una fuerza que nunca pensó que poseía. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras Ricardo intentaba destruirla. Tienes razón. No puedo permitir que me siga manipulando. No puedo permitir que siga destruyendo lo que es mío, y mucho menos lo que es de mi hijo. Laura hizo una pausa, respirando profundamente. No voy a ser una víctima. Lo voy a enfrentar, y lo voy a derrotar. Esa noche, después de que Enzo se fue, Laura se quedó pensativa. El plan estaba tomando forma en su mente, pero sabía que tendría que enfrentarse a más que solo la manipulación de Ricardo. Estaba jugando un juego peligroso, y sabía que debía estar preparada para lo que viniera. A la mañana siguiente, se reunió con su abogado, con Enzo y con su equipo legal. Juntos comenzaron a trazar la estrategia final. Laura no iba a ceder ante las amenazas de Ricardo. En lugar de eso, ella iba a exponer la verdad y a tomar el control de su vida. La batalla legal no solo era por el divorcio, era también por su dignidad, su hijo y su futuro. Si has llegado hasta aquí, no te pierdas lo que viene. La lucha de Laura por su libertad está lejos de terminar. Suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo. La calma antes de la tormenta, pensó Laura, mientras observaba los documentos que tenía frente a ella. Sabía que la batalla legal estaba a punto de intensificarse, pero ahora, más que nunca, sentía la fuerza de estar luchando por algo más grande que ella misma, por su hijo, por su libertad, por su dignidad. La presión era insoportable a veces, pero su determinación no flaqueaba. Había pasado demasiado tiempo soportando las mentiras de Ricardo, y ya no quedaba espacio para más. A medida que la fecha del juicio se acercaba, el ambiente se volvía más tenso. Laura tenía que estar preparada no solo para las jugadas sucias de Ricardo, sino también para sus propios miedos. Había momentos en los que la duda se colaba en su mente, pero cada vez que pensaba en lo que estaba en juego, se sentía más fuerte. Tenía el apoyo de Enzo, quien la había respaldado incansablemente, y sabía que no estaba sola en esta lucha. Enzo, siempre calculador y meticuloso, había trazado una estrategia implacable. No solo se trataba de ganar el juicio, sino de exponer a Ricardo de la manera más impactante posible. Sabían que Ricardo, con su poder y su influencia, trataría de manipular a los testigos y de desacreditar a Laura de todas las maneras posibles. Por eso, decidieron preparar una estrategia que incluyera no solo las pruebas legales, sino también los testimonios de aquellos que conocían la verdadera cara de Ricardo. Laura, esta no es solo una batalla por el divorcio, es por la verdad, le había dicho Enzo esa tarde, mientras repasaban los detalles del juicio. Necesitamos que Ricardo
enfrente las consecuencias de sus actos, no solo por lo que te hizo a ti, sino por lo que hizo a tantas otras personas que nunca tuvieron la oportunidad de hablar. Laura asintió. Sabía que el momento de enfrentar a Ricardo estaba cerca, y estaba lista para todo. Había algo en su interior que había despertado, una fuerza que antes no conocía. Ya no tenía miedo. Sabía que si quería ganar, tenía que pelear con todo lo que tenía. El día del juicio llegó con una sensación extraña en el aire. Laura no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido hasta ese momento. Se sentó en la sala del tribunal, rodeada de su equipo legal, con Enzo a su lado. Sabía que este sería el día que marcaría su vida para siempre. Ricardo, con su arrogancia habitual, estaba al otro lado de la sala, junto con su abogado y algunos de sus aliados más cercanos. Laura no podía evitar mirarlo. La traición, el dolor, la rabia, todo se condensaba en esa mirada. Cuando el juicio comenzó, Ricardo no perdió el tiempo. Intentó hacer que Laura pareciera inestable, incapaz de cuidar a su hijo, y todo lo que había hecho hasta ahora, incluso su trabajo en el centro de apoyo, era presentado como un intento de desviar la atención de su supuesta incapacidad. Pero lo que no esperaba Ricardo era que Laura tuviera un as bajo la manga. Los testimonios de personas cercanas a él que lo conocían bien. El momento culminante del juicio llegó cuando el abogado de Laura presentó las pruebas que Enzo había reunido con tanto esfuerzo. Las grabaciones, las pruebas de las actividades ilegales de Ricardo y los testimonios de empleados y ex socios de su empresa hicieron que la sala se quedara en absoluto silencio. Ricardo, que había estado confiado durante toda la audiencia, comenzó a mostrar signos de inquietud. Su rostro, normalmente arrogante, estaba ahora marcado por la preocupación. Ya no podía manipular la situación como había hecho antes. Señoría, las pruebas que estamos presentando no solo demuestran la traición de Ricardo hacia su esposa, sino también su implicación en actividades ilegales que ponen en riesgo la seguridad de su hijo, dijo el abogado de Laura, mientras señalaba los documentos que estaban sobre la mesa. La audiencia fue testigo del impacto de las palabras, y el murmullón en la sala se hizo más fuerte. Ricardo trató de mantener la compostura, pero sabía que la batalla ya estaba perdida. Enzo observaba todo con una calma tensa. Había algo en la manera en que se había organizado todo esto que sabía que haría la diferencia. No solo se trataba de justicia para Laura, sino de exponer al hombre que había estado manipulando su vida durante tanto tiempo. Después de varias horas de testigos y más pruebas, el juez hizo una pausa para deliberar. Laura, junto con su abogado y Enzo, esperaban con el corazón en la garganta. El silencio era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. En ese momento, Laura se dio cuenta de algo importante. Lo que había hecho no solo era por ella, sino por su hijo. Ella había tomado el control de su vida. Y, pase lo que pase, ya no era una víctima. Finalmente, el juez regresó al estrado y la sala guardó silencio absoluto. Con voz firme, el juez comenzó a leer su veredicto. Después de evaluar todas las pruebas presentadas y escuchar los testimonios, se determina que el señor Ricardo García ha sido incapaz de demostrar una conducta adecuada para la custodia compartida del menor. La custodia será otorgada a la Sra. Laura Hernández, quien ha demostrado ser la mejor opción para el bienestar de su hijo. Además, el señor García será responsable de las consecuencias legales derivadas de sus actos, tanto en el ámbito personal como profesional. Las palabras del juez fueron como un peso que se levantaba de los hombros de Laura. La victoria era suya, y la paz finalmente la envolvía. Ricardo, en su arrogancia, nunca imaginó que su vida se desplomaría de esa manera. Mientras la sala estallaba en murmullos, Laura sintió una oleada de alivio. Su hijo estaría a salvo,
Su futuro ya no estaba condicionado a los caprichos de un hombre manipulador y egoísta. Enzo, que había estado a su lado todo el tiempo, la miró con una sonrisa de apoyo. No había sido fácil, pero al final, Laura había logrado lo imposible. Había enfrentado sus miedos, había luchado por lo que le correspondía y había salido victoriosa. Si te has emocionado con la lucha de Laura por su libertad, no te pierdas lo que viene. El camino de esta mujer fuerte y decidida continúa, y no te puedes perder el próximo capítulo. Suscríbete para saber más. El juicio había terminado. La batalla que Laura había librado contra la mentira y la manipulación había llegado a su fin, pero su vida, de alguna manera, apenas comenzaba. Había luchado no solo por la justicia, sino por su libertad, por el futuro de su hijo y, sobre todo, por su dignidad. Aunque la victoria fue dulce, la verdadera transformación de Laura estaba por llegar, porque su vida ahora era completamente suya. Después de meses de incertidumbre, angustia y dolor, Laura ahora se encontraba ante un futuro lleno de posibilidades. Ya no vivía a la sombra de Ricardo. Su corazón, antes destrozado por las mentiras y la traición, comenzaba a sanar. En su interior, se sentía más fuerte que nunca, más capaz de tomar las riendas de su destino y de vivir la vida que siempre había soñado. El primer paso que dio Laura fue comenzar el proyecto de su vida, el Centro de Apoyo para Mujeres Embarazadas. Este centro no solo representaba una oportunidad para ayudar a otras mujeres, sino también para sanar las heridas de su propio corazón. Laura quería que el centro fuera un lugar donde las mujeres pudieran encontrar consuelo, apoyo y esperanza, así como ella misma lo había hecho durante esos momentos oscuros. Durante el proceso de construcción, Laura descubrió algo dentro de ella que nunca imaginó que existía. Una pasión y una dedicación que la impulsaban a seguir adelante, incluso en los días más difíciles. Cada vez que miraba el edificio en construcción, se sentía más cerca de su propósito, y a pesar de todo lo que había pasado, Enzo siempre estuvo allí para apoyarla. Aunque su relación con él había sido pura amistad en un principio, Laura comenzaba a ver las cosas de una manera diferente. Enzo no solo era su aliado en la batalla contra Ricardo, sino que también había sido su refugio durante los momentos de mayor vulnerabilidad. Un día, mientras revisaba los avances del centro, Enzo la llamó. Su voz al teléfono tenía una calidez que Laura siempre había asociado con la seguridad y la calma. «Laura, ¿cómo va todo?», preguntó Enzo, con su tono habitual de preocupación y cariño. «Va bien», respondió Laura, sonriendo sabiendo que podía confiar en él. «He estado tan ocupada que casi olvido lo lejos que he llegado. Este lugar es mi sueño. Y ahora, al fin, está tomando forma». «Sabía que lo conseguirías», dijo Enzo, sin dudar. «Pero hay algo más, Laura. Algo que creo que debemos hablar». Laura frunció el ceño, sintiendo una pequeña presión en el pecho. Enzo nunca había sido alguien que se dejara llevar por sorpresas, pero algo en su voz le decía que lo que venía no sería fácil de escuchar. «¿Qué pasa, Enzo?», preguntó, con curiosidad pero también con un toque de ansiedad. «Es sobre ti, sobre nosotros». La pausa de Enzo fue casi palpable. «Laura, desde el momento en que te conocí, supe que había algo en ti que me atraía profundamente. No solo por lo que has hecho por ti misma, sino por la fuerza y la belleza que he visto en ti en estos últimos meses. Me has mostrado lo que significa luchar por algo importante. Y honestamente, no puedo seguir guardando mis sentimientos en silencio». Laura se quedó en silencio, procesando sus palabras. Había sido tan claro, tan directo, que las palabras de Enzo llegaron a su corazón más rápido de lo que ella esperaba. Lo miró en su mente, como si lo tuviera frente a ella. Su mirada,
su dedicación, su apoyo, todo se reunía ahora en este momento. La relación con Enzo había sido siempre muy profunda, basada en el respeto y el apoyo mutuo, pero ahora, al escuchar sus palabras, Laura sintió una chispa encenderse dentro de ella. Algo había cambiado en su corazón. Enzo no solo había sido su protector, su aliado, sino que, con el tiempo, también había llegado a ser alguien más, un hombre en quien podría confiar por completo, y quien, sin saberlo, había llegado a ser la razón de muchas de sus sonrisas recientes. «Enzo», susurró Laura, con el corazón acelerado. «Yo no sé qué decir». Enzo sonrió, como si esperara que ella necesitara tiempo para procesarlo. «No tienes que decir nada ahora. Solo quiero que sepas lo que siento. He estado contigo en tus peores momentos, y quiero estar allí para ti en tus mejores momentos». Laura miró hacia adelante, contemplando el futuro, y sintió cómo todo comenzaba a encajar: su vida, su propósito, su hijo. Todo estaba cambiando, y no solo por lo que había dejado atrás, sino por lo que estaba por venir. Los meses siguientes fueron una mezcla de emoción, esfuerzo y crecimiento personal para Laura. El centro de apoyo se abrió oficialmente, y con él, las puertas a un futuro lleno de esperanza, no solo para ella, sino para todas las mujeres que encontrarían consuelo allí. Su relación con Enzo se fue fortaleciendo de una manera natural, sin presiones, solo con la honestidad de lo que ambos sentían. Enzo se convirtió en una presencia constante en su vida, pero no solo como un amigo cercano. Con el tiempo, Laura comenzó a reconocer que lo que sentía por él era mucho más profundo que una simple amistad. Sabía que Enzo siempre había estado allí por ella, apoyándola sin pedir nada a cambio. Pero ahora, algo había cambiado en su corazón. Una tarde, mientras caminaban por el centro de apoyo, Laura se detuvo y miró a Enzo a los ojos. La tensión en el aire era palpable, pero esta vez no era de preocupación, sino de una profunda comprensión mutua. «Enzo», dijo Laura, con una sonrisa tímida, «creo que hemos llegado al final de este largo camino, y aunque no sé qué depara el futuro, sé que no quiero enfrentarlo sin ti». Enzo sonrió, acercándose a ella, y sin palabras, la abrazó. Era el abrazo que Laura necesitaba, uno lleno de apoyo, comprensión y un futuro que por primera vez sentía que podía enfrentar sin miedo. La historia de Laura no terminó con el juicio, ni con la apertura del centro. En realidad, todo eso había sido solo el principio de una nueva vida, una vida en la que, finalmente, ella era la protagonista, la heroína de su propia historia. Ricardo, por su parte, había desaparecido de su vida de la misma manera en que había entrado, dejando una estela de caos. Pero Laura, con su fortaleza, su coraje y su determinación, había superado todo eso. Ahora, lo que importaba era el futuro. Y con Enzo a su lado, Laura sabía que nada podría detenerla. Había encontrado la paz, la justicia y, sobre todo, un amor que no le daba miedo. Si te has emocionado con el viaje de Laura, no olvides suscribirte al canal para más historias que inspiran y enseñan. Gracias por acompañarnos en esta increíble aventura.